Lo que nos toca a nosotros. Primero la parte de la tarea que se había dejado anteriormente. Por ahí Justin e Ismael me lo enviaron muy bien, chicos. Ya. Vamos a resolver estos dos ejercicios que se habían planteado como ejercicios propuestos. ¿Ya? El primero más accesible, asumo por ahí. Así que vamos a resolverlo, ¿ya? Nos dice, calcula la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, sabiendo que si se aumenta en 3 el número de lados, el número de diagonales aumenta en 27. Nos está hablando entonces de dos cositas. Me está hablando de suma de medidas de ángulos internos, ¿ya? Y por ahí diagonales, asumiendo que son diagonales totales, ¿ya? Entonces, por propiedad por ahí, para la suma de ángulos internos utilizamos la siguiente propiedad. SI igual 180 por n menos 2, ¿correcto? Eso era la formulita para poder saber nosotros la suma de ángulos internos. Ya, ok. Ahora, si a este n, que obviamente me representa el número de lados, yo le quisiera aplicar lo que es la propiedad para las diagonales, entonces sería de esta manera, ¿no? Vamos a borrar esta parte. No. Le tendría que poner acá diagonal es igual a n. Uy, no puedo tocar la pantalla. Un ratito. Ya, ahora sí. Diagonal es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Esto es la fórmula para diagonales totales. Ahora, con estas dos es lo que vamos a estar trabajando. ¿Qué más me está diciendo acá el enunciado? El enunciado me dice que si se aumenta en 3 el número de lados, el número de diagonales aumenta en 27. Entonces, a este número de lados le vamos a aumentar en 3, ¿de acuerdo? Entonces, para este segundo caso, tendríamos que las diagonales, si aumentara el número de lados, sería de la siguiente manera. Sería n más 3 multiplicado por n más 3, obviamente aquí menos 3, todo dividido entre 2. Ya está. Eso sería la fórmula en caso tú aumentaras el número de lados, ¿ya? Como me dicen que aumente en 3, le pongo 3. Ahora, cuando yo haga esto, ¿qué va a estar sucediendo? Cuando yo haga esto, va a estar sucediendo lo siguiente. ¿Ya? Va a estar sucediendo que el número de diagonales va a aumentar en 27. Entonces, si aquí tenía yo un número de diagonales y cuando yo aumente el número de lados, las diagonales van a aumentar en 27, entonces a este señor le tendría yo que aumentar 27 para que sea igual al de acá. Y entonces, una vez intuido eso, podemos generar una igualdad para saber el número de lados y que gracias al número de lados podamos saber la suma de los ángulos internos. ¿Ya? Entonces, queremos encontrar esto y vamos a trabajar primero por acá. ¿Ya? Entonces, generemos la igualdad con esto. ¿Ya? Voy a poner n por n menos 3 dividido entre 2 más 27. Ese 27 lo puedo escribir como 54 entre 2, así que le voy a poner así. Ya está. ¿Listo? ¿Qué más por aquí? Acá va a ser igual a todo esto, pues, ¿no? N más 3 multiplicado. Mira, tengo esta multiplicación, pero el paréntesis, si bien es cierto para la fórmula, lo pongo, pero no afecta en nada, ¿sí o no? Es como si estuviera n más 3 y después menos 3. Y este más 3 y este menos 3 se va a restar y solamente me va a quedar n. Y es lo que voy a estar poniendo aquí, n. Todo lo voy a dividir entre 2. Y ya tenemos entonces nuestra igualdad, que es lo que nos interesaba. Ahora, como tenemos 2 en el denominador, con el 2 que está en el otro grupo se van a terminar simplificando. Así que lo puedo simplificar de manera directa. ¿Ya? Entonces, ¿qué más va a quedar por aquí? A este n lo hacemos entrar. Va a quedar entonces como n cuadrado menos 3n
más 54. Esto va a ser igual, lo mismo, este n va a entrar aquí y acá. N cuadrado más 3n. Como tengo n cuadrado y n cuadrado en diferentes grupos, los puedo simplificar también. Se va y se va. Estoy en clase, vaya por ahí, vaya con papá. Vaya con papá. Vaya con papá, vaya con papá. Ok, entonces, este menos 3n también lo voy a pasar al otro lado. Va a quedar así, 54 es igual a 6n en total directamente, ¿ya? Se va a sumar con el de acá y va a quedar 6. Con lo cual n te va a estar saliendo igual a 9. ¿De acuerdo? Va a salir n igual a 9. Entonces, n es el número de lados. A partir de tener el número de lados, podemos calcular la suma de los ángulos internos, que era esto, pues, ¿no? Entonces, acá simplemente reemplazamos. SI será igual 180 por 9 menos 2. ¿Ya? SI igual 180 por 7. ¿Ya? 1260 graditos la suma de los ángulos internos. Ya está, en este caso la respuesta sería A de avioncito. Ya está, entonces ahí tenemos la primera, lo voy a poner acá en pantalla que se note bien, a ver. Bueno, está un poquito muy arriba, creo que lo puse, pero ya, creo que se entiende. Acá había un más 27, obviamente, ¿no? No se nota mucho, pero ya, ahí está. Vamos con la segunda tareita, que era esta de acá. En un polígono regular, la diferencia de un ángulo interno y un ángulo externo está comprendido entre 30 y 40 grados. A partir de esto, calculemos el número de lados de dicho polígono. Para esto vamos a tener que tener en cuenta algunas propiedades de las desigualdades, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. A ver. A ver, por acá voy a hacer espacio. Ya. Ok. Comenzando diciéndote lo siguiente. Me piden calcular el número de lados, pero me dicen que el polígono es regular. Comenzando por ahí. Si tengo acá un polígono regular, yo puedo escribir dibujar parte de ese polígono regular. Acá estoy dibujando una parte de ese polígono, pero yo no sé cuántos lados tiene, que es justamente lo que me pide. Yo sé que este ángulo que está aquí, si yo le llamo alfa, el que está acá también será alfita. Ahora, ese alfita me representa un ángulo interno. Su ángulo externo será el de acá, pues, ¿no? Está por acá. Que puedes llamarle beta si quieres. Y este mismo valor sería beta por acá. Y así sucesivamente para los demás, ¿no? La cuestión es que tú sabes, mirando acá el gráfico, que este alfa más este beta necesariamente tiene que ser 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces por ahí te va a ayudar, por ahí fijarte en esto, que alfa más beta, o voy a poner más bajo, alfa más beta igual 180. Ya, ok. Ya, alfa más beta igual 180. Ahora, alfa, se supone que alfa me representa la medida de un ángulo interno. Y tú sabes que para sacar la medida de un ángulo interno tenemos la siguiente fórmula, que es 180 por n menos 2. Esto es para la suma de todos los ángulos internos, pero como solo quiero saber el de alfa, tengo que dividirlo entre n. Ya tenemos entonces para poder sacar el ángulo de alfa. A ver, ¿quién está ingresando? Este jovencito. A ver, ya. Ok. Para beta, que voy a poner por acá, que es un ángulo externo, ¿ah? Un ángulo externo. ¿Cómo sacábamos? ¿Cuál era su fórmula? ¿Cuál era su propiedad? Pues era 360 dividido entre el número de lados, o sea, entre n. Ya está. Ahora, acá en el enunciado, ¿qué me estaban diciendo? Me dicen que la diferencia
entre el ángulo interno y el ángulo externo está entre 30 y 40. Ah, ya. Entonces voy a poner esa diferencia por acá. Alfa menos beta tiene que estar entre 30 grados y 40 graditos. Ya está. A ver, ¿qué más por ahí? A ver, aquí voy a generarle una resta para ver qué es lo que nos sale en función de n. Creo que con eso también nos puede estar saliendo. A ver, veamos por acá. Si yo asumo que alfa, bueno, voy a poner directamente ya, alfa menos beta debería ser 180 por n sobre n menos 360 sobre n. O sea, esto que está aquí es lo que he puesto acá, ¿de acuerdo? Ahora, todavía me falta b, todavía me falta beta. Ah, ya, a betita lo voy a poner por aquí. Menos, ya, menos 360 sobre n. Ya está. A ver, ¿qué más? Aquí n y n se va a terminar eliminando. Voy a tener alfa menos beta es igual a ¿quién? A 180 menos 720, ¿no? 720 sobre n. Ah, ya. Tengo entonces 180 menos 720 entre n, lo que sería equivalente a alfa menos beta. Entonces, esto es lo que voy a poner yo. Ponemos acá entonces. Esto es equivalente a 180 menos 720 sobre n. Entendiendo que n es positivo porque me representa un número de lados, ¿de acuerdo? Entonces acá que voy a poner, ya, acá 40 y aquí 30. Ya está. ¿Qué más voy a hacer aquí? Bueno, yo quiero quedarme solamente con n porque es lo que estoy buscando. Entonces primero voy a hacerle desaparecer a este 180. Para hacerle desaparecer este 180, tendría que restar aquí 180. Y entonces tendré que restar 180 aquí, tendrá que restar 180 acá. ¿De acuerdo? ¿Qué me va a estar quedando si yo hago una resta de menos 180? Ah, bueno. Aquí me va a estar quedando, menos 150, ¿sí? Claro que sí. Acá te va a estar quedando menos 720 sobre n. Y aquí te va a estar quedando menos 140. Ya está. Ok, creo que hasta ahí todos acá. Sigamos entonces. Sabemos, y esta es la parte que te decía que tiene que ver con desigualdades, que si le cambiamos el signo, o le cambiamos el signo acá al negativo, ¿ya? Multiplicamos a todo por un menos 1, por ponerlo de esa manera, ¿ya? Si multiplicamos por un negativo, ponle menos 1, por menos 1, ¿ya? Entonces, la dirección de lo que es la desigualdad va a cambiar, ¿ya? Entonces, pensémoslo de esa manera. Acá, por menos 1, si quieres. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Va a quedar 150, será mayor que 720 sobre n, y esto a su vez mayor que 140. Ya está positivo todos. ¿Qué más por ahí? Bueno, tenemos acá unos equivalentes de 10, ¿no? Es como que estaríamos dividiendo a todo entre 10 si deseas, ¿ya? La cuestión es que los ceros se pueden terminar eliminando, ¿ya? Incluido el tema de los grados también se pueden eliminar. Entonces te va a quedar 15, acá 72 sobre n y acá solamente 14. Ahora, otra de las propiedades de lo que serían las desigualdades es que si tú agarras, por ejemplo, tú sabes que este 15 que ha quedado es 15 sobre 1. Si tú lo inviertes, y también al 14 acá, si tú lo inviertes, obviamente te va a quedar 1 sobre 14 y acá 1 sobre 15. Donde cuando tú inviertes, esto se va también
a cambiar de dirección. Va a quedar así. ¿Listo? Se va a volver a cambiar de dirección. Entonces, voy a hacer exactamente eso ahorita. ¿Ya? A ver, acá va a ser, invirtiendo, va a ser 1 sobre 15 menor que n sobre 700, bueno, sobre 72, y acá 1 sobre 14. ¿Ya? Muy bien. ¿Para qué lo hice? Para poder generar por aquí una multiplicación con el 72. Yo quiero que este 72 desaparezca y me quede solamente n. Entonces lo hice con ese objetivo, de multiplicar acá por 72. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar entonces por 72. Acá que hicimos, hemos invertido. ¿Ya? A ver, entonces, lo voy a poner por acá al costadito, creo. A ver, a ver, a ver. Si me alcanza espacio. Ya, te va a quedar entonces 72 entre 15. Acá nos va a quedar n, ¿ya? Y acá nos va a quedar 72 sobre 14. Ya está. Derecho. Ya. ¿Qué nos estaría quedando? Generar una pequeña división para cada uno de estas fracciones y ver por ahí los equivalentes que me están saliendo. ¿Ya? 72 entre 15. 4 para que te salga 60, ¿no? ¿Ya? 1, 2. Y acá, comita, comita 0 y acá 8. ¿Ya? Entonces, 4,8 me está saliendo acá. ¿Ya? Para esta primera división. 4,8. Ya está, acá le pongo n. Entonces puedo decir que n es mayor que 4,8. Ya puede ser 5, 6, no sé. Ahora, para el otro, generando su división correspondiente, sería acá 5 por 14, 70. Baja esto, bajo el 2, le pongo comita, acá le pongo el 0, acá sería que bonito, pues, ¿no? Y acá con más decimales. Pero me interesa que sea 5,1 por ahí, ¿no? Ya, con eso me basta. 5,1 y pa. Ya está. Entonces, te dije que n tiene que ser positivo. Obviamente positivo porque es un número de lados. Y obviamente tiene que ser entero. Entonces, entre 4,8 y 5,1, ¿cuál es el único número entero que va a haber? Obviamente estamos hablando del 5. Entonces, n será igual a 5. Y esa sería nuestra respuesta para su número de lados. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, señor? ¿Dónde estás? Aquí está. Respuesta A también. Ya. Listo. A ver, jovencitos. Ahí está en pantalla ya lo que pudimos trabajar como tarea de la semana pasada. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿quiénes ingresaron? Habían ingresado 2 personitas. Gerard, ya. Bien, bien. ¿Y quién más? Ya. Fernanda, ¿no? Fernanda Goávil. ¿Estás por ahí? Ya. Bueno, ya. Avanza nomás. Ok. ¿Qué es lo que nos va a tocar el día de hoy? Creo que hoy día es penúltima clase. Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué nos va a tocar el día de hoy? Vamos a ver el temita de cuadriláteros, ¿ya? Como capítulo 5. Entonces, comencemos por aquí. Ya hemos visto el tema de polígonos, así que estas imágenes ya nos resultan sencillas, ¿ya? Cuadrilátero, polígono de 4 lados, que puede ser convexo y que puede ser no convexo, ¿ya? ¿De qué va a depender? Bueno, 2 maneras de interpretarlo.
ya sabes que si trazaras cualquier cantidad de líneas secantes por aquí, solamente lo va a atravesar al cuadrilátero por dos puntitos y entonces eso es un convexo. Si lo atraviesa, por ejemplo, por más de dos puntitos, por ejemplo acá, en este lado, lo está atravesando por uno, dos, tres, cuatro puntitos, eso ya es un no convexo, ¿ya? Listo, recordar, bueno, no, bueno, acá nada más, simplemente eso, ¿ya? Suma de ángulos internos, 360, ¿ya? A ver, ¿qué más por aquí? Clasificación de los cuadriláteros. Podemos hablar primero de los trapezoides. Como es el cuadrilátero más general, sus características se van a cumplir para todos los demás cuadriláteros, ¿ya? Eh, bueno, principalmente es un cuadrilátero que puede ser, que básicamente es asimétrico, ¿ya? No tiene lados de diferentes tamaños y también sus ángulos tienen diferentes medidas. ¿Qué vamos a tener en consideración con este trapezoide asimétrico? Que si trabajamos con sus puntos medios, pam, pam, y los unimos, ¿ya? Y a su vez, acá trazamos sus diagonales, ¿ya? La suma de estos cuatro segmentos que se han formado, asumiendo que son el punto medio de cada lado, va a ser igual a la suma de las diagonales. ¿Listo? Solamente eso. Ya. Con respecto ahora al trapezoide simétrico. Trapezoide simétrico. Bueno, acá que teníamos en consideración que si trazábamos una línea y trazábamos acá otra línea que sean las diagonales, acá se va a formar un ángulo de 90 grados. Y acá vemos que se ha formado un triángulo y acá también que se ha formado un triángulo. La característica es que este triángulo va a ser isósceles y el de acá también va a ser isósceles. Al que, como estos dos lados son iguales, ¿ya? Estos dos lados son iguales y este triángulo obviamente es isósceles como te mencioné, acá se van a formar angulitos iguales. Todas las características de lo que es el triángulo isósceles, pues, ¿no? ¿Ya? Acá valdrá alfa y alfa, por ejemplo. Es por eso que a esta línea lo conocemos como eje de simetría. Ya está. ¿Listo? Recuerda todas las características de triángulos isósceles. ¿No? Nada más, suficiente. Creo que es suficiente con eso. ¿Qué más? Aparte de los trapezoides, tenemos también los trapecios. ¿Ya? En los trapecios vamos a empezar a encontrar lados paralelos. ¿Ya? En los trapezoides no tenemos lados paralelos. Voy a ponerlo acá. No tiene lados paralelos. Acá, sin embargo, sí tiene un par de lados paralelos. Tiene un par de lados paralelos. Y a esos lados que son paralelos se les va a llamar bases. ¿Ya? Bases. Ok. ¿Qué tipo de... Acá también, BC, base, AD, base. Acá está. ¿Listo? Ahora, sus clasificación, tipos de trapecios que vamos a encontrar los escalenos, donde los lados no paralelos van a tener diferentes medidas, ¿ya? En el trapecio isósceles, los lados no paralelos van a ser iguales, van a tener la misma medida. Y el trapecio rectángulo, donde uno de sus lados va a formar ángulos de 90 grados. ¿Listo? Va a formar ángulos de 90 grados. Ya está. Eso con respecto a los trapecios. ¿Qué más? Seguimos con los paralelogramos. En los paralelogramos vamos a encontrar que hay dos pares de lados paralelos. ¿Ya? Vamos a tener dos pares de lados paralelos. Ya está. O sea, los lados opuestos
son paralelos. A eso es lo que está basándose. ¿Ya? El paralelo con él, el paralelo con él. Ahora, ¿qué características vamos a tener en consideración con los paralelogramos? Un ratito. Mute, mute, ¿ah? Ya. Continuamos con esta última parte, ¿ah? A ver. Paralelogramo decíamos dos pares de lados paralelos, ¿ya? El más general de todos en los paralelogramos es el romboide. Cuando te digan un paralelogramo y no te expliquen qué tipo de paralelogramo es, asúmelo como un romboide, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué características entonces van a tener los paralelogramos? Primero, ya te mencioné, tienen dos pares de lados paralelos. Sus ángulos opuestos van a tener siempre la misma medida. ¿Ya? Ángulos opuestos van a tener la misma medida. ¿Qué otra cosa vas a tener que tener en consideración? La suma de los ángulos consecutivos, ya alfa y beta en este caso, va a ser 180. ¿Ya? Voy a anotar, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, principalmente eso, ¿no? Paralelos, ángulos consecutivos van a ser 180 y los ángulos opuestos tienen que ser iguales. En el caso del romboide te están avisando, acá tiene que ser diferente de 90. Obviamente, porque si fuera 90 sería acá un rectángulo, un cuadrado, ¿ya? Acá va a ser diferente de 90. Ya está. ¿Qué otra característica van a tener los paralelogramos? Una última, las diagonales, importante esto, las diagonales se bisecan. Las diagonales se bisecan. ¿A qué nos referimos con que las diagonales se bisecan? Que si le trazamos una diagonal por acá y otra diagonal por acá, estas van a quedar divididas en partes iguales. Si por acá vale, no sé, gusanito, acá también será gusanito. Si acá vale puntito, acá también será puntito. Eso significa que se bisecan, se cortan en sus puntos medios. Lo mismo va a ocurrir para las demás. Lo mismo va a ser para las demás. ¿Ya? Aquí se van a bisecar. ¿Ya? Se van a bisecar. Le voy a poner puntito y puntito acá, ¿ya? Un ratito, por favor. Ok. Entonces, en el caso de rombo, se están bisecando, pero con la característica de que acá va a formar un ángulo de 90 graditos, ¿ya? Esa es la diferencia con respecto al rombo, y además tiene lados iguales. Perdón, respecto al romboide, acá tiene lados iguales. Acá en el romboide tiene lados diferentes, ¿ya? Los lados no paralelos son diferentes. Entonces, si acá vale A, acá será B. Obviamente los opuestos sí son iguales. Acá será B, bueno, y acá será A. ¿Ya? Acá si es A, todos tendrán la misma medida. Con respecto al rectángulo, se van a bisecar también. Se van a bisecar. Pero en el caso del rectángulo, si acá vale, no sé, gusanito, o bueno, ponle acá así rayita, todos van a valer lo mismo. Todos van a valer esa rayita. ¿Ya? Entonces, van a tener el mismo tamaño esto. Ahora, en la cuestión de los lados del rectángulo, obviamente si acá vale, no sé, A, aquí valdrá A, y si acá vale B, aquí valdrá B. Algo parecido al romboide. ¿Ya está? Ahora, con respecto al cuadrado, ¿qué vamos a tener? Tracémosle su diagonal. Trázale acá también su diagonal. También se van a bisecar, obviamente. Y la característica que tenía el rectángulo también se va a cumplir aquí.
que las partes bisecadas van a ser del mismo tamaño. Y también va a tener una característica, es que aquí va a valer 90 graditos, algo como lo que le sucede al rombo, ¿ya? Y sus lados van a tener la misma medida. Si un lado vale A, todo valdrá lo mismo, ¿ya? Y acá con respecto a la medida del ángulo, acá sí es exacto, esto vale 45 graditos, ¿ya? Listo, creo que eso es lo principal que hay que tener en cuenta con los paralelogramos, ¿ya? Sus características, si te das cuenta, se relacionan unas con otras, así que no confundir por ahí. Lo principal son lo que te mencioné, los dos lados paralelos, los ángulos consecutivos van a formar 180 grados, los ángulos opuestos tienen la misma medida y las diagonales se van a bisecar. Propiedades a considerar, ¿ya? En el caso del trapecio, si queremos hallar lo que denominamos base media, no confundir con la base media del triángulo, que es diferente. Esto es base media para un trapecio, un cuadrilátero, un trapecio, ¿ya? Vas a hacer lo siguiente, vas a sumar la base que vamos a considerar base mayor, B, más la base menor, A, y a estas la vamos a dividir. Y eso me va a dar como resultado la base media MN. A ver, vamos a ingresar a jovencito. Ahí está. Ok. Ahora, aquí como una segunda propiedad, tenemos un pequeño segmento que está uniendo los puntos medios de las diagonales. Entonces, si yo quiero conocer este segmento que une los puntos medios de estas dos diagonales, entonces vamos a hacer lo siguiente. A, que en este caso me está considerando como la base mayor, ya que está aquí, ¿ya? Y B sería la base menor, ¿no? A menos B dividido entre 2 me da ese segmento que une los puntos medios. Ya está. Bueno, se entiende que la base mayor, ya, base mayor aquí, ¿no? No importa un poco la letrita, ya entiendes tú que base mayor significa el que está abajo. Para que no te vayas a confundir acá con las formulitas. ¿Qué más? Bueno, en el paralelogramo ya te dije, ¿ya? Los lados, las diagonales se bisecan. Acá está, se bisecan las diagonales. Una propiedad adicional aquí es que en un paralelogramo, si le trazas perpendiculares sobre una línea, la suma de, por ejemplo aquí, de los vértices A y D, generando sus perpendiculares, ya, perdón, A y C, ya, A y C, generando sus perpendiculares, va a ser igual a estas otras dos. O sea, básicamente sus ángulos opuestos. De sus ángulos opuestos trazamos lo que son las perpendiculares, de sus ángulos opuestos trazamos las perpendiculares, esas medidas van a tener que ser iguales. ¿Ya? Esta es una propiedad adicional por ahí. Y bueno, eso es todo, creo. ¿Sí? Eso es todo por ahí. Acá hay algo más, pero eso ya te lo mencioné. ¿Ya? Ok. Vamos a ver entonces el test de aprendizaje preliminar, donde hay varios ejercicios que puedes estar intentando. Ya, vamos a comenzar por acá con alguna de ellas. A ver, ¿se nota bien en pantalla? Me parece que no. Ahí está. Número 1. Ya, puedes intentarlo. Te voy a dar 30 segunditos para que lo puedas intentar. Bueno, vamos a avanzar acá. La número 1, ¿ya? En la prolongación del lado AD de un rectángulo ABCD se ubica el punto E tal que la medida del ángulo ADB y la medida del ángulo, bueno, es igual a la medida del ángulo DCE. BD igual 4, CE igual 3, calcule AE. Muy bien, veamos. A ver, rectángulo, ¿no? Ya, ok, ponemos el rectángulo por acá. De esta manera. Poner por acá sus medidas. Y dice que en la prolongación de AD, o sea, de AD vamos a generarle una prolongación.
¿De acuerdo? Eso me está diciendo acá. Generémosle entonces esa prolongación. ¿Ya? Y esa prolongación va a llegar hasta el punto E. Ok, punto E por aquí. Ya. Te dice que también que la medida de A de B es igual a la medida de DCE. Ok, vamos a ver esto primero. Primero voy a poner acá A de B. Su diagonal prácticamente. Ya, ponemos acá, no sé, ponle alfa a esa medida. ¿Y cuál es la otra medida? DCE. Ah, ya. DCE es esto. DCE. Ah, ya. Aquí está el ángulo. Y acá también le pondré alfita entonces. Ya. ¿Qué más? BD vale 4. BD vale 4. Todo esto que viene a ser la diagonal vale 4. Ok. Vale 4. Y CE vale 3. 4 lo voy a poner acá. 3. Ya está. A partir de eso me piden calcular AE, que vendría a ser toda esta parte de acá. ¿Ya? Ahí tenemos el gráfico entonces y tenemos que descubrir cuánto es esa medida de AE en base a los datos y a lo que estamos planteando en el gráfico. A ver, ¿qué cosa más vamos a hacer aquí? Ya. Con respecto a la imagen, tenemos que tener en consideración que esto es un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, nos tenemos que fijar en todas las características que hemos visto sobre el rectángulo. ¿Cuáles eran una de ellas, al menos acá, que va a ser lo importante? ¿Cuál va a ser una de esas características que tenemos que tener en consideración? Si por aquí le trazamos la otra diagonal, ¿ya? Si le trazo la otra diagonal, ¿listo? En primera instancia, lo que se me tiene que venir a la mente es que estas dos diagonales se habrán bisecado, ¿listo? Se habrán intersectado en sus puntos medios. Y lo siguiente que tienes que acordarte es que en el caso del rectángulo, si este tiene una medida, este tendrá la misma medida, este tendrá la misma medida y este tendrá la misma medida. Todos esos 4 segmentos que están formados por ahí tienen que tener la misma medida. Ahora, aguanta. Todo esto valía 4. Si estos dos que están aquí tienen la misma medida, quiere decir que cada segmento pequeñito vale 2. ¿De acuerdo? Aquí vale 2 y aquí vale 2. Allá. Y bueno, acá, como esto vale lo mismo, ¿ya? 2 aquí, también será 2 acá. Por lo tanto, toda esta parte tendrá que valer 4. Allá. Entonces, a mí justamente me interesa esto, la medida de AC. ¿Ya? Así que voy a borrar este 4 que está por ahí y lo voy a escribir de esta manera. 4. ¿De acuerdo? Joseph inicialmente sabía que esto era 4, pero este que está acá, la otra diagonal, vale lo mismo. 4. Ya está. ¿Qué otra cosa tienes que tener en consideración para lo que es la resolución de este ejercicio? Te mencioné, estos tienen que tener la misma medida. ¿Ya? Listo, tienen que tener la misma medida. Entonces, por acá arribita tenemos un triángulo isósceles. ¿Ya? Arribita, por ejemplo, tenemos un triángulo isósceles. Donde esta medida que está acá tendrá que ser la misma que está aquí. Tienen que ser iguales. Ahora, antes de poner por ahí la medida de esos ángulos, nosotros también sabemos que acá se está formando una setita, ¿ya? Donde si acá vale alfa, aquí tendrá que valer lo mismo alfa, y por lo tanto acá también tendrá que valer alfa, ¿ya? Entonces vamos a completando esos datos. ¿Ya? Alfa por aquí y alfa por acá. Ya está. Mira, alfa aquí y alfa acá. Ya está. Ya. Ok. Esta medida todo es 90, ¿verdad?
Obviamente que si le quitamos alfa, esta partecita pequeñita será 90 menos alfa, que está aquí. Esto será 90 menos alfa. Ahora, si a ese 90 menos alfa le aumentamos alfita, va a quedar siendo 90 grados. Por lo tanto, toda esta medida que ves acá será igual a 90 grados. Un ratito, será igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar esta parte, si esto es 90 grados, ¿ya? Y acá tengo 4, acá tengo 3, ¿cuánto tendrá que valer este segmento AE? Considerando que este es 3 y este es 4. A ver. Gracias. ¿Ya? Ya nosotros sabemos si sea por Pitágoras o ya por notable, tú vas a tener que tener en consideración que este X necesariamente tendrá que ser 5. Y sería nuestra respuesta para el ejercicio número 1. ¿Ya? Entonces he explicado varios conceptos, he intentado ir explicando todo lo que se indicó anteriormente también, para que puedas saber de dónde salen cada uno de los datos. ¿Ya? Listo, sería el ejercicio 1. Vamos con la siguiente. A ver, acá te dejo también un tiempito, 2, para que lo puedas hacer. Ya. Vamos a hacerlo también entonces, para ver cómo trabajamos acá. En el gráfico calcula la medida de BEA si ABCD es un cuadrado, BF es igual a 3AF. Ok. Ponte que a AF tú le pongas el valor de A. Entonces AF será A. ¿De acuerdo? Entonces BF, ¿cuánto va a ser? Bueno, 3 lo que tenga aquí, 3A. Allá. BF será 3A. Listo. ¿Qué más? Bueno, vamos a poner acá los datitos. Me dicen medida del ángulo BEA. BEA. El de acá entonces, ¿no? Esto viene a ser mi X. Esta parte. ¿Ya? Listo, entonces nos concentramos, ponemos nuestro esfuerzo en encontrar este valor. A ver, mira, si esto viene a ser, ese AB o BA viene a ser un lado de un cuadrado, ¿ya? Acá me está diciendo que esto es un cuadrado, ¿ya? Entonces cada uno de los lados tendrá que tener la misma medida. Por lo tanto, aquí yo puedo decir rápidamente que esto es 4A. ¿De acuerdo? Y acá vale 4A. Entonces, fíjate aquí en este triángulo, triángulo BCF, tiene, bueno, es rectángulo, uno de sus lados vale 3, otro de sus lados vale 4, y podemos saber rápidamente cuánto sería esto, que sería la hipotenusa, ¿sí o no? Claro que sí. Esto sería 5A. Pero independientemente de esta medida 5A, lo que a mí me interesa son los ángulos. ¿Cuánto valdría este angulito que estoy marcando acá con morado, que está en el vértice C? ¿Cuál sería su medida? A ver, ya hemos visto varias veces esto, ¿ah? Esto tiene que ser 37 graditos, ¿ya? O triángulo, rectángulo notable, obviamente. Ok, entonces, 37 grados acá. Ahora, fíjate en esta parte, triángulo más grande. E, C, y por aquí, donde está el 90, le voy a llamar M, ¿ya? Triángulo ECM, entonces. Si te das cuenta, acá tenés 90 graditos, que puedes poner acá también 90 grados para que completes sus 180. Si este vale 37, ¿cuánto tendrá que valer X? Sabiendo que acá es un triángulo rectángulo. Ah, bueno, necesariamente, sí o sí, X tendrá que ser igual a 53 grados. Respuesta para la número
2. Pasemos a la siguiente. Ya. Ok. En el gráfico calcula x si ABCD es un cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto nos estaría saliendo por ahí el valor de x? Ya. Para irnos a descansar, lo resolvemos rápido porque esto no demora. Fíjate en lo siguiente. Tómalo como una propiedad también. Si tú tienes una diagonal, le has trazado una diagonal, ¿ya? Y tú empiezas a, no sé, de uno de los vértices que no está incluido en las diagonales, ¿ya? Trazar las líneas y del otro vértice trazas línea y llega al mismo punto, ¿ah? Llegan al mismo punto. Se va a estar formando siempre triángulos iguales, congruentes, ¿ya? Entonces, tanto aquí como acá van a ser iguales, pero también aquí como acá también van a ser iguales. ¿Qué te quiero decir? En este caso está al revés. Aquí este triángulo que se ha formado, triángulo BC, llámale acá M también, BCM, va a ser congruente con el triángulo que está acá, BAM. Entonces, a X se le está oponiendo ¿quién? Un lado del cuadrado. Entonces, a este otro lado del cuadrado, que tiene que tener el mismo valor que este, se le tiene que oponer también X. Por lo tanto, aquí le voy a poner el valor de X. Y eso es todo. ¿Ya? Obviamente tenemos acá 180 grados. ¿Ya? Tenemos ahí 180 grados. Entonces, puedo decir rápidamente que 3x será igual a 180 y x será igual a 60. Y ya tenemos la respuesta de la tercera, número 3. Jovencito, nos tomamos 5 minutitos. Ya levántate, puedes ir a los servicios y volvemos para continuar, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar con más ejercicios. Vamos a ver este ejercicio número 4, ¿ya? Donde nos mencionan que tenemos que calcular teta en este gráfico. Si me dicen que ABCD es un cuadrado y M y N son puntos medios. ¿Ya? A partir de esos datos, tenemos que saber cuánto es el valor de tetita. Ok, vamos a verlo. Vamos a ver este ejercicio. Recordar que el dato importante es que me dicen que M y N son puntos medios. Entonces, esta parte y esta parte valdrán lo mismo. Como es un cuadrado, obviamente que aquí la división también será la misma. ¿Ya? Por eso pongo rayita y rayita. ¿Ya? A partir de eso ya te están informando, ya te están soplando cuánto es esta medida de este ángulo. Ya te están soplando. ¿Ya? Si no lo recuerdas, hay un triángulo rectángulo notable. ¿Ya? Esto es triángulo rectángulo también. ¿Ya? Hay un triángulo rectángulo notable cuya relación de catetos es de 1 a 2. Solamente tienes que acordar de eso y este ejercicio está casi resuelto. ¿Ya? Bueno, ¿cuál sería entonces ese triángulo rectángulo notable? Donde trabajábamos con la medida que teníamos aquí. A ver. Ya, a los que no se acuerdan, le pongo por acá. Esto era el triángulo rectángulo notable de 53 medios. ¿Ya? Donde aquí, si acá es como 1, acá será como 2. Relación de catetos. Justamente acá tenemos eso y por lo tanto acá pondré 53 medios. Y si te fijas en este otro triángulo que está acá, triángulo MDC, MDC, se cumple exactamente lo mismo. Por lo tanto, este angulito que está aquí tendrá que valer
también 53 medios. Ya está. ¿Qué otra cosa más podemos hacer para que el ejercicio ya se termine? Obviamente que si este vale teta aquí, por opuesto por el vértice, teta puede valer acá exactamente lo mismo. Si nos fijamos, esto que estoy marcando acá de rojo, cuadrilátero A, bueno, donde acá está tetita, C y D, ese cuadrilátero viene a ser el boomerang, ¿no? Entonces, la suma de estos tres ángulos tiene que ser igual a teta. Por lo cual, quedará de la siguiente manera. Teta es igual a 53 medios más 53 medios más 90. Entonces, ya sabes que esto es 53 más 90 y esto va a ser igual a 143 graditos, que es nuestra respuesta para el valor de teta. ¿Ya? Conociendo por ahí una propiedad importante, el tema de la relación de lados de los catetos. ¿Ya? Listo. Número 5. A ver, por favor, inténtalo. Veamos el ejercicio 5. En un cuadrado ABCD se prolonga D hasta P, luego se traza la perpendicular AQ hacia PC que corta a CD en M. Calcule la medida del ángulo DPM. Ok. En primera me dicen que es un cuadrado, entonces comenzamos por ahí. Algo así. Vamos a prolongar AD hasta P. Ups. Ya. El punto P. Ok. ¿Qué más? Se traza la perpendicular AQ hacia PC. Ya, bueno, ya. Entiendo lo siguiente. Primero, que voy a hacer un trazo por aquí. Y esta línea que estoy trazando por acá va a cruzar a otro que va a estar en esta zona, que tiene que ser PC o CP. ¿Ya? Entonces, cuando esta que estoy haciéndola por este lado se cruce con la que está aquí, va a formarse un angulito de 90 grados por acá. Pero como que ahí no me ayuda mucho el gráfico, entonces lo voy a poner de esta manera. Algo así. Como que ahí se nota un poquito mejor. Entonces a P lo voy a poner por acá. Ya está. Entonces, estamos trazando esa perpendicular. Acá es 90 graditos. Ya. ¿Listo? Entonces dice, se traza la perpendicular AQ. Esa perpendicular que he puesto, le vamos a poner nombre AQ. ¿Está? Hacia PC, que es esto. Y que corta a CD, CD es esta parte de acá, en el punto M. En M. Entonces aquí va a ser M. Ya. A partir de eso, calcula la medida de DPM. DPM. Muy bien. Entonces esto está por aquí, ¿no? Algo así. Ya está. DPM. Entonces esta parte. Esto viene a ser mi X. Chiquito lo voy a hacer nomás. Ok.
Entonces, ese x que está ahí es lo que tenemos que estar buscando y hay que ver cuánto es ese valor. A ver, ¿qué más tenemos acá? Que es un cuadrado nada más, pues, ¿no? Esto es un cuadrado. Ya. A ver. Voy a generar primero una diagonal por acá. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué nos da por ahí ese datito? Ya. Ok. Mira, he trazado una diagonal. ¿Ya? Y por ahí quiero que te des cuenta de lo siguiente. Que se ha formado un triángulo ACP. Triángulo ACP. ¿De acuerdo? En este triángulo ACP, yo tengo que del vértice C se ha trazado una altura. Y también tengo que del vértice A se ha trazado otra altura. Y que estas alturas se están intersectando. Quiero que recuerdes algo. Cuando en un triángulo se cruzan las alturas, ¿ya? Se cruzan las alturas, nos generaba un punto notable, ¿sí o no? ¿Ya? Un punto notable, el ortocentro por ahí. ¿Ya? Si no te acuerdas el nombre, no importa. La cuestión es que el cruce de estas dos alturas me garantizaba ¿qué cosa? Que si yo del otro vértice trazaba una línea de tal manera de que pasara por este punto, ¿ya? Trazara por ahí una línea que pase por este punto, esta línea necesariamente, sí o sí, también va a ser altura. Esa parte conceptual de lo que sería el ortocentro tienes que tener en consideración. Recordar que esto es para un tipo de triángulo, que sería el acutángulo para ellos, ¿no? Pero ya no hay que entrar en detalle ahí. Simplemente tener en consideración eso. De que si tienes altura acá, altura aquí, la tercera altura, si pasa por este punto, la línea pasa por este punto, esa línea tiene que ser necesariamente altura. Eso quiero que te quede en consideración. Entonces, aquí trazo CD, aquí trazo AQ. Entonces, por aquí, desde P estoy trazando una línea y esta línea está pasando por el punto M. Entonces, si yo sigo prolongando esa línea de color morado, cuando llegue al segmento AC, entonces esa línea va a ser perpendicular, va a ser una altura. Entonces, trazamos por acá. Voy a seguir prolongando. No sé, en otro color, creo. Ahí está, azulito. No, amarillo. Ya está. Está trazándose más, ¿no? Entonces, esto también va a ser una altura. Ya. Entonces, ¿en qué me va a ayudar esto? ¿Qué es lo que voy a tener que tener en cuenta? Ah, bueno. Para eso dibujable acá. Fíjate en lo siguiente. Si este vale alfa, este será 90 menos alfa. Él es 90 menos alfa. Y aquí tendrá que ser alfita. ¿Sí o no? Es como que este segmento termina acá. ¿Ya? Algo así. Bueno, tiene la misma medida. ¿Ya? Algo de esto voy a utilizar acá. Voy a trabajar, a ver, con el X. Obviamente acá es 90 menos X. ¿Ya? Ahí es 90 menos X. Acá también será 90 menos X. Y por lo tanto acá será X. ¿Sí o no? Esta zona que está aquí es X. Necesariamente eso es X. Ahora, recuerda que esto es un cuadrado. El de acá es un cuadrado. Entonces, como esto es un cuadrado, esta línea AC viene a ser su diagonal. Yo te mencioné en la parte teórica que la diagonal, en el caso del cuadrado,
me generaba un ángulo que es conocido. Ese ángulo, ¿cuándo es su medida? Es una medida de 45 grados, que es lo que estaría valiendo X. ¿Listo? Entonces, esto es recordar puntos notables, ¿ya? Para poder tener en consideración la respuesta para este ejercicio. Listo, entonces eso sería para la número 5, ¿de acuerdo? Ya, X igual 45. Pasamos a la número 6. Ya. A ver qué te dice la número 6. A ver. Intenta resolverlo también y vamos a explicarlo en un momento. A ver, la número 6. En la número 6 nos dicen las diagonales de un rombo miden 20 dm y 48 dm. Ya bueno, independientemente de lo que signifique dm, me supongamos una unidad de medida, creo que es decímetro, creo que es así, ¿ya? Y me piden calcular el perímetro. Si no tienes esto, no te preocupes, es una unidad de medida nada más, ¿ya? La cuestión es que me piden calcular el perímetro del rombo, ¿ya? Ah, ok, un rombo entonces. Dibujemos el rombo. A ver, acá hay un rombito. Más o menos así. ¿Ya? Ya está. Nosotros sabemos que perímetro significa la suma de estos cuatro lados. Sabemos que esos lados valen lo mismo. Entonces, basta que encontremos de un lado el valor, lo multiplicamos por 4 y tenemos la respuesta. Allá. Te dice que las diagonales del rombo miden 20 y 48. Ok. Vamos a trazar acá una línea, una diagonal. ¿Ya? Por ser la más grande, eso será 48, pues, ¿no? Y acá otra diagonal que es más chiquitita. Por ser la más chiquita, le pondré 20, pues, ¿no? La cuestión es que estas dos diagonales se están intersectando. Obviamente se están bisecando. Si se bisecan, se dividen en partes iguales. Por lo cual, esta partecita, si todo valía 48, esta partecita será 24. ¿Ok? Todo esto valía 20. Como se ha bisecado, entonces cada una de estas partecitas valdrá 10. Ya está. Me interesa solo poner un dato y acá solamente un dato. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en consideración de que en un rombo, cuando tú intersectas sus diagonales, se va a formar un ángulo. Y ese ángulo tiene una medida que es de 90 grados. Ya está. Se está formando entonces un triángulo rectángulo, ¿ya? En la cual nosotros podemos llegar a conocer su hipotenusa si aplicáramos teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Entonces, apliquemos por ahí Pitágoras. Vamos a ponerle a este A, ¿ya? A al cuadrado será igual a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. Acá va a ser A cuadrado. Este 24 al cuadrado será 576, ¿ya? Sácalo por ahí. Más 100. Ahora, a cuadrado será igual a 676. Y si le sacas lo que es su raíz cuadrada, te estará saliendo 26. ¿Ya? Entonces, eso sería para el lado, ¿no? Pero me piden el perímetro. Por lo cual, el perímetro será A multiplicado por 4. Entonces, pongamos por acá. Ya sabes que cuando yo pongo 2P, 2P significa perímetro. ¿Ya? Debe ser entonces, le pones así o le pones directamente 4 por A. A gusto del cliente. ¿Ya está? Esto es 4 por 26. Y acá es 24, 2, 8, 9, 10. 104. Ya está. Entonces tenemos a 104 dm, obviamente. Ya.
Esto, como te dije, es unidad de medida. Ok, entonces ya tenemos la respuesta para la número 6. ¿De acuerdo? Vamos a ver el número 7. Número 7 que tenemos aquí a continuación. Yo creo que cuando es gráfico, como que es un poco más sencillo visualizar, ¿ah? Aplico la propiedad y se acabó. Así que esto yo creo que sí lo podrías estar sacando. Así que intenta, por favor, ya, intenta resolverlo de manera breve. Bien, avancémoslo entonces. Ya, acá vamos a utilizar algunas propiedades eh, que por ahí ya hemos visto. Ya, por ejemplo, la que te voy a marcar acá. Esto te hace recordar al pescadito, ¿no? Entonces, en el pescadito que decíamos, la suma de él con él tiene que ser igual a la suma del que está aquí con el que está acá. ¿Listo? Entonces puedes decir tranquilamente que alfa más beta es igual a 2x, como una primera ecuación. Alfa más beta igual a 2x. ¿Listo? Ahora fíjate en esta parte. Eso me está formando lo que conocemos como el boomerang, ¿no? Entonces aquí, en esta parte, tendría que venir la suma de 2x más alfa más beta. Ahora, alfa más beta, acabamos de decir que es 2x. Entonces, lo que está aquí ya me suma 2x. 2x y que acá también tengo 2x más. 2x más 2x me estaría dando 4x, que sería el valor que tiene esto. ¿De acuerdo? Entonces, acá será 4x. Sabemos que todo esto, su medida es 180. 4x más x, 180. Entonces vamos a poner acá 4x más x igual 180, 5x igual 180, x igual a 36. Y esto sería nuestra respuesta para el cálculo de x. Ya está. Listo, jovencitos. Hemos terminado entonces con la primera hojita del test preliminar. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. A ver, a ver, a ver. Creo que esto de acá está más sencillo. Ya. Te voy a poner para que hagas 3 ejercicios. Te voy a poner en la plataforma la hojita, te lo voy a poner en la plataforma para que lo puedas resolver, ¿ya? A ver, un ratito voy a salir de pantalla. Esta grabación. Ok. Vamos a avanzar con los ejercicios que se habían planteado. ¿Listo? Vamos a ver primero la número 8. Espero que lo hayas intentado por ahí. Número 8. En el gráfico, si ABCD es un romboide, calcule BF sabiendo que BC es igual a 7 unidades y CD es igual a 5 unidades. Ok. BC 7, CD 5. Calcule BF, dice, ¿no? BF. Ya, ok, calculemos esto. Veamos qué sucede por aquí. Tener en cuenta que me está indicando que es un romboide. Un romboide es un tipo de paralelogramo, por lo tanto sus lados opuestos son de la misma medida, ¿ya? Acá, opuestos y paralelos son iguales, ¿ya? ¿Qué otra cosa tienes que tener en consideración con los romboides? Que los ángulos opuestos, por ejemplo, el A y el C, tienen que variar lo mismo. A y C tienen que variar lo mismo porque son opuestos, ¿ya? Entonces aquí yo tranquilamente le puedo poner dos tetitas. Ya está. ¿Qué otra cosa puedes tomar en consideración para resolver este ejercicio?
Bueno, podemos utilizar nuestra setita, ¿ya? Ya que al ser paralelos, entonces esta medida teta tiene que valer lo mismo acá, teta. Este vale tetita. La cuestión aquí es lo siguiente, de que en este triángulo que hemos visto, que vemos por aquí, vamos a ponerle un nombre a este vértice, voy a llamarle M, triángulo MCD es un triángulo isósceles, donde uno de los lados que son iguales vale 5, entonces el otro tendrá que valer también 5. Entonces MD rápidamente deduzco que vale 5. Si todo valía 7, esta medida que tenemos acá tiene que ser necesariamente 2 para que 2 más 5 te dé 7, pues, ¿no? Ya está. ¿Qué otra cosa tienes que tener también en consideración? De que todo esto es 180. Acá ya tengo 90, obviamente. 90 está asegurado. Acá tengo tetita. Para que se conserve ese 180, sí o sí, de manera necesaria, este angulito que está acá tiene que ser 90 menos teta. ¿Sí o no? Sumamos todo y sigue manteniéndose los 180. ¿Ya? Ahora, también quiero que te fijes en el triángulo AFM. AFM. Este triángulo AFM tiene un ángulo que vale 2 teta, tiene un ángulo que vale 90 menos teta. ¿Cuánto tendría que estar valiendo este otro angulito en el vértice F? Tiene que estar valiendo para que se conserve. Tú sabes que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, para que se conserve ese 180, necesariamente esta medida tendrá que ser 90 menos teta. ¿Sí o no? Claro. 90 menos teta, 90 menos teta y acá 2 tetita, la suma de todo eso es 180. Lo cual me da a pensar que este triángulo AFM es un triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles, si AM vale 2, entonces esta medida que tenemos por aquí, AF, tendrá que valer 2. ¿Listo? Necesariamente tiene que valer 2. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Que dijimos que los lados opuestos son iguales. Entonces, esta medida AB tiene que valer 5, pero una parte ya vale 2. Esta otra parte tendrá que ser lo que falta para 5, ¿no? Rápidamente se deduce que X tiene que ser igual a 3. Y ahí tenemos nuestra respuesta para el ejercicio número 8. Ya, listo. A ver, pasamos a la siguiente, número 9. Número 9. En el gráfico, si ABCD es un romboide, AD igual 8 unidades, AB igual 5 unidades, calcule DN. Veamos entonces. A ver, una de las cosas que nos puede ayudar mucho con el tema de los romboides, tal vez no lo mencioné en la parte teórica, es lo siguiente. Genérale paralelas por ahí. O sea, si acá tiene su lado AB, por ejemplo, genérale una paralela por acá para que aproveches esa medida de los ángulos también. Antes que nada, también voy a apuntar algunos datos que me dieron por ahí. Este vale 5 y AD dice, ¿no? AD vale 8. Ya. Ok. AD vale 8. Obviamente esta parte vale 5. Ahora, acá setita, acuérdate, setita. Teta, acá tendrá que valer lo mismo, teta. Esa línea de color rojo te dije que vale 5. Entonces, si esa línea vale 5 y el de acá también tendrá que valer 5 porque esto es triángulo isósceles. 5 por acá, obviamente 5 aquí. Esta partecita, voy a poner un nombre, ya voy a llamarle P aquí. AP vale 5 y PD tendría que valer 3. Entonces vamos a poner acá medida 3. Ya está.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Den esta por acá, que es lo que estoy buscando. Ya, fíjate acá. Suma de ángulos internos, teta más teta. Obviamente acá, dos tetitas. Como son paralelas, rápidamente dos tetitas, dos tetitas. La cuestión es que esta parte es 90 menos teta. El de aquí. 90 menos teta. 90 todo, menos tetita que está acá, te da 90 menos teta aquí. Ahora, lo mismo que hace rato. Triángulo, bueno, acá 90 menos teta, acá también tendrá que ser 90 menos teta. Esto tiene que ser necesariamente 90 menos teta. Y lo que te mencionaba, triángulo isósceles, esta parte de rojo vale 5, y entonces esta parte también tendrá que valer lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que toda esta parte vale 5. Entonces, rápidamente deducimos que x tiene que ser igual a 2. Y sería nuestra respuesta para la número 9. Finalmente, número 10. En el gráfico se muestran los cuadrados ABC. Calcule perímetro de A más perímetro de B sobre perímetro de C. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a poner nombre, ¿ya? A B le vamos a poner B chiquita en sus lados. Y a A le vamos a llamar obviamente A chiquita. ¿Ya? La cuestión es que el perímetro de A debe ser 4A y el perímetro de B debe ser 4B. Para C, su perímetro, ¿quién sería? Este A más B, pero por 4, ¿sí o no? Claro, A más B, pero por 4. Entonces, ¿cómo va a quedar? 4A más B. Y creo que rápidamente te das cuenta que son lo mismo, ¿no? Aquí este es 4A más 4B. Y el de abajo, si lo haces ingresar, va a ser 4A más 4B. La cuestión es que si te piden la división de ambas, esa división te va a salir 1. Y 1 sería la respuesta para la número 10. Entonces, vamos a proceder a ponerte tu tareita nomás. Me parece que esto puede ser. Ya. La 13, tarea. Y 14, tareita. Esos son dos ejercicios nada más para ponerse a practicar. Y esto lo voy a más arriba. Lo dejo un ratito que se note en pantalla. Y ya está. Y el otro. 14. Que se note en pantalla también. Ya está. Listo. Jovencitos, vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Ya la semana que viene continuamos. Creo que es la última la semana que viene. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a quedar hasta ahí por ahora. Ya se pueden retirar. Sería todo. Voy a dejar la grabación así nomás.